Bien, bienvenidos a este webinar, como decía mi compañero, titulado Claves de Navisworks aplicado a la coordinación BIM. Mi nombre es Giancarlo Beato, me presento aquí enfrente a ustedes. Soy arquitecto nativo de República Dominicana y me especialicé en BIM Management en la Universidad de Reino Unido. El día de hoy hablaremos sobre, pueden ver aquí para conocerme, también soy certificado profesional de Autodesk en diseño arquitectónico en Revit. Esa es parte también de mi especialidad. Y el día de hoy hablaremos sobre un programa esencial a la hora de conectar la etapa de diseño y la construcción. Pero primero de todo hablemos de BIM. Navisworks es parte de esta metodología de trabajo colaborativa que funciona entre arquitectos y constructores y profesionales, todos involucrados en el proceso de diseño, construcción y administración de un proyecto arquitectónico. En esencia, BIM es igual a colaboración más tecnología, con el propósito de la creación y el manejo de modelos BIM de diversas disciplinas, todas involucradas en un mismo espacio digital, integradas simulando el proyecto real. Aquí podemos ver un ejemplo de una multitud de herramientas dentro del proceso, dentro de la metodología BIM. Podemos ver estas 4 categorías. Primero, en planificación, podrán notar muchos de los documentos que ya conocen, Word, Excel, pero principalmente aquí en autoría y análisis y uso es donde vemos las herramientas que son especializadas para BIM. Entre autoría podemos notar Revit, Vectorworks, Archicad, que son bien conocidas para la metodología de autoría. En análisis tenemos Navisworks, BIM Assure, BIM Collab, Solibri, todas también muy utilizadas a nivel global para la parte de análisis en la metodología BIM. Y luego finalmente el uso. Tenemos Syncro para hacer dinamismos y animaciones de construcción, Building Ops y demás. Pero entremos ya a Navisworks. Navisworks es un espacio virtual donde se coordinan los modelos de las diferentes disciplinas para correr procesos ya como coordinaciones espaciales, que es donde integramos, por ejemplo, un modelo arquitectónico y un modelo estructural y vemos cómo se manejan las geometrías de ambos modelos. También podemos hacer simulaciones de construcción donde podemos poner en 4 dimensiones ya el modelo tridimensional, agregándole el factor tiempo, y donde podemos ir viendo cómo se va construyendo el edificio paso por paso, fase por fase. Podemos también hacer detecciones de interferencias, puedo colocar en el mismo modelo elementos de ingeniería de sanitaria, elementos de ingeniería eléctrica, donde ya yo podré hacer procesos de interferencia y yo tener un registro, un resultado donde cuáles elementos están chocando o interfiriendo con otros. También puedo hacer revisiones de la salud del modelo, ver si el modelo está correctamente modelado, si está en un nivel de detalle correcto para hacer estos procedimientos. Finalmente puedo hacer cuantificaciones. Estos son solo algunos de los usos. Navisworks, a pesar de ser un programa relativamente ligero, tiene una multitud de usos. También se pueden hacer renderizaciones y demás. Y en esencia, en este webinar veremos algunas claves que yo entiendo que deben saber para utilizar este programa para la coordinación BIM. Empecemos. Las claves son: conoce el sistema de archivos, se las diré todas al principio para que sepan de qué hablaremos. Aprende a navegar, guarda tus puntos de vista, maneja tus elementos y conoce tus herramientas. Para este webinar no quiero que solamente se queden con lo que es en teoría, así que me daré la libertad de pasar bastante tiempo aquí en la práctica. Si ven, estoy utilizando ya aquí Navisworks Manage en el año 2023. Si tienen licencia, incluso estudiantil, podrán acceder al programa. Pero hagamos una prueba. Vamos a ir primero al punto clave número 1. ¿Conoces tu sistema de archivos? ¿De qué hablamos con esto? Navisworks es un programa que maneja una multitud de archivos. Fue un programa que fue hecho fuera de la nube de programas de Autodesk. Primero fue hecho como un programa open source que luego fue adquirido por Autodesk. Y por ende, ellos nos permiten incluir una gran cantidad de formatos dentro del programa. Como podrán ver aquí en la ventana de añadir, podemos abrir archivos de 3D Studio, MicroStation, DWF, DWG, muchos, Revit, Rhino, SAT, SketchUp, SolidWorks, una gran cantidad de formatos. Entonces, es importante que nosotros sepamos
que el programa permite la entrada y la integración de geometrías de diferentes programas. O sea, no toda mi geometría tiene que estar modelada en Revit, por ejemplo, para yo poder utilizarla en Navisworks, sino que si yo tengo un ingeniero que modela su geometría en ETABS, por ejemplo, puede hacer un IFC o un archivo COBI, y eso yo lo puedo integrar perfectamente aquí en Navisworks. En cuanto al sistema de archivos, es importante que sepamos estos puntos. Aquí, a la hora de salvar, yo voy a hacer el ejemplo de agregar un modelo Revit aquí en mi archivo. Voy a abrir una carpetita acá. Yo voy a agregar, cargando un modelo Revit de formato RBT a mi espacio de trabajo. En lo que eso carga, conozcamos entonces los sistemas de archivo. A la hora de yo salvar un modelo, bueno, de ingresar un modelo a Revit, les voy a enseñar la carpeta donde estoy perfecto. Disculpen el tiempo que está ahí procediendo con la carga. Ok. Hay 3 tipos de archivos de Navisworks. Se los muestro ahora de una vez que la ventana me lo permite. Aquí va. Bueno, utilicemos esto. Ok. A la hora de yo salvar, luego de crear un archivo nuevo, yo puedo salvar mis archivos de 3 formas diferentes. Voy a cargar uno acá, que ya lo tenía. Perfecto. Este archivo yo lo cargué directamente desde Revit al desplazar un archivo de Revit hasta acá el espacio de trabajo, que sería lo mismo que darle aquí al botón de añadir y buscar ese archivo de Revit en el formato. Pero para que sepan, este archivo, vamos a ver. Ok. Este archivo de Revit yo lo tenía acá y cuando yo lo creé, él me creó un nuevo archivo de Navisworks. Como ven, ese formato de archivo es .nwc. ¿Qué significa eso? Que cuando yo abrí mi archivo de Revit aquí en el espacio de trabajo de Navisworks, yo no abrí un archivo RBT de Revit, sino que automáticamente Navisworks crea un archivo de catch, o sea, Navisworks catch, por eso el NWC. Este archivo es un archivo temporal de geometría que Navisworks puede ya utilizar para tomar en cuenta la información y los elementos, toda la geometría de un modelo, donde ya Navisworks puede manejarlo en su propia interfaz. De modo que si yo hago movimientos o modificaciones aquí en el modelo, no es realmente que yo estoy modificando mi archivo Revit. O sea, no es un programa de autoría, como recuerdan en la presentación. Es un programa de análisis, de revisión. Entonces, eso ya, si yo tengo mi archivo de Revit abierto, fíjense que incluso me dice el archivo que yo estoy abriendo aquí arriba. Si yo quiero salvar mi archivo, yo tengo entonces 2 opciones. ¿Cuáles son? Yo puedo salvarlo como NWD o NWF. Ya estos son los mismos, pero en versiones anteriores. ¿Qué significa esto? NWF, una comparativa que me gusta utilizar mucho, es como si han utilizado AutoCAD como herramienta de trabajo. AutoCAD tiene la opción de tú manejar múltiples dibujos que están aislados y salvados como dibujos separados, y yo tenerlos referenciados a un archivo master, por así decirlo. Si yo salvo mi archivo de Navisworks como NWF o Navisworks File, yo estaría salvando mis archivos de esta manera. Por ende, si yo tengo ahora mi archivo NWF aquí y yo lo llevo a, fíjense el peso que tiene, solamente 4 kilobytes. Si yo lo llevo a otra carpeta, él perdería la referencia a los archivos que él está utilizando como referencia en eso. Es como si yo todavía no le haya dado bindear al archivo en AutoCAD. La otra opción es entonces, y lógicamente, si yo le doy entonces a guardar como, y le doy en vez de NWF, NWD, entonces, fíjense ahora el peso de ese archivo que yo salvé, ese NWD ya tiene 2 megabytes. Por lo que ya carga con la geometría del modelo. O sea, este archivo ya
es como un standalone. Él funciona aislado de cualquier archivo de referencia. A pesar de que yo tengo todavía, fíjense acá, todas las referencias que yo traje de mi modelo de Revit, que pasó primero a un archivo NWC de cache, pero de una vez que yo lo salvo, él se convierte en un NWD. Lo que significa es que si tenemos modelos bien cargados de multitud de disciplinas, es importante que nosotros sepamos cómo manejar ese sistema de archivos, porque no necesariamente yo necesitaré cargar todo mi archivo con la geometría de todas esas disciplinas, sino que yo los puedo manejar sin bindear como referencias solamente. Bien, entonces eso es básicamente la primera clave. Conoce tu sistema de archivos. Esto les permitirá ahorrar espacio, poder mantener los archivos referenciados, porque por ejemplo, si yo ya salvé este archivo como NWD y yo hago un cambio en ese modelo de Revit que yo tenía abierto, entonces no lo voy a poder ver reflejado aquí porque ya lo enlacé, ya lo bindeé a mi archivo de Navisworks. Por eso ya a la hora de todavía estar en proceso los modelos, es mejor mantenerlos como NWF, el archivo Navis, porque eso nos permitirá ir actualizando los modelos de las diferentes disciplinas para mantener entonces el Navis actualizado. Ya cuando esté terminado y pueda hacer un modelo federado de referencia solamente, entonces lo bindeamos todo y lo convertimos en un NWD. Creo que esa es la primera clave esencial a la hora de utilizar el programa. Bien. En segundo lugar, aprendamos a navegar. Si se fijan, al igual si han utilizado otros programas de Autodesk, la navegación va a ser muy similar, pero hay algunas diferencias aquí que es importante que sepan. En primer lugar, navegar va a ser como el supervisor de obra, el arquitecto o ingeniero de obra que camina su obra y inspecciona que todo esté siendo construido correctamente. Si yo no sé navegar en mi modelo, si yo no sé andarlo, si yo no sé moverme a través de él, al igual que el supervisor de obra, eso es como que yo no sepa caminar dentro de mi obra y no sepa hacer mi trabajo. Así que navegar es esencial. Y yo sé que para los que no son tan, me gusta decirlo, tech savvy o tecnológicos, este es un paso que trabajar, que es muy importante. Pero veamos aquí las diferentes herramientas de navegación que nos pueden ayudar. Si le damos a esta es la herramienta de navegación, esta que tenemos aquí a la derecha. Este es el cubo de navegación que nos permite orbitar, rotar, poner caras predeterminadas. Tenemos una vista predeterminada, que es la home aquí, que la podemos sustituir por cualquier otra. Y en fin, veamos la primera herramienta. Esta es la rueda de navegación. Este es como un master key de navegar. Tiene todas las herramientas esenciales de navegación y pueden servirnos para todo lo que necesitemos en cuanto a navegación. Si se fijan, yo tengo orbitar, que orbita basado en el punto que yo tenga seleccionado. También si yo tengo un elemento seleccionado y le doy entonces orbitar, él va a orbitar alrededor del centro o pivotar, alrededor del centro de este elemento. Y si le doy zoom, ya entonces él hace zoom, se acerca la cámara alrededor del punto que yo tengo marcado. Encuadre es como el pan, que entonces me cambia el marco de vista que yo tengo abierto. Mirar es como que yo esté parado en un solo lugar. Déjame acercarme para mostrarles. También puedo utilizar la ruedita de mi mouse para hacer zoom, como estoy haciendo ahora. Se fijan ahí. Entonces, si yo utilizo la herramienta mirar, es como si yo me parara en ese mismo lugar y volteara mi cabeza para mirar a todo alrededor en mi mismo espacio de cámara. Arriba abajo es un movimiento exclusivamente vertical, donde yo puedo moverme verticalmente alrededor de mi modelo, como pueden ver ahí. Debo decirles que es un poco glitchy, hay veces que se dispara hacia arriba, eso es natural si les pasa, no se preocupen. Rebobinar aquí es básicamente darle undo al cambio de vista, a la navegación que tengamos.
Esto es muy importante porque si tenemos ya, que hablaremos de eso más adelante, un punto de vista marcado y lo cambié la cámara antes de guardarlo, yo puedo utilizar la herramienta de rebobinar y darle para atrás y no perder el trabajo o tener que buscar esa cámara perfectamente. Pero ahora les voy a enseñar la herramienta que es, en mi opinión, la más importante a la hora de utilizar Navisworks, que es paseo. Si se fijan, yo puedo utilizarla como para caminar mi modelo. Así, dentro de la misma rueda, yo puedo manejarme moviendo el mouse hacia arriba para moverme hacia adelante y a los lados para rotar mi punto de vista. Yo puedo utilizar las flechas de mi teclado para moverme hacia arriba o hacia abajo, como pueden ver ahí. Y yo puedo entonces navegar en mis espacios moviéndome y cruzando dentro de ellos, como pueden ver aquí. Este es un modelo bastante sencillo de una vivienda, de un edificio residencial. Y fíjense lo bien que yo puedo andar dentro de mi modelo sin ningún problema. También puedo utilizar las teclas de más y menos para moverme más rápido o menos rápido. Como ven, sale un iconito de más alrededor de mi flechita si lo estoy seleccionando. Pues bien, eso con la rueda. Aquí tenemos todas las herramientas en conjunto, pero también si queremos podemos utilizarlas separado. Yo puedo utilizar la herramienta de encuadre aquí solamente. Si se fijan, en el mouse sale la flecha con las 4 direcciones. Puedo utilizar también aquí el zoom, que puedo ampliar en un punto de ventana, o también puedo hacer zoom a toda la selección que tenga, o a todo. Por ejemplo, si tuviera esta selección, y le diera entonces una selección, él se acerca específicamente a donde se encuadran esos dos elementos. O zoom normal, claro está. Entonces tenemos pivotar, que es la órbita. Tenemos varias opciones aquí. La normal, él mantiene la verticalidad en cuanto a mi rotación. Nunca orbito mi modelo fuera de un eje vertical. Si se fijan, siempre se mantiene vertical. Pero también tengo, si por alguna razón necesitan hacer esto y tener una vista desde abajo del modelo, pueden orbitar libremente. Yo no siempre lo uso porque no es tan cómodo. Si se fijan, salen las cosas de control rápidamente. Así que realmente yo no acostumbro a usarlo. Si orbitamos nuevamente con la herramienta normal, ya entonces vuelve a la normalidad del modelo. Y también tenemos por último la órbita restringida, que es como moverse solamente en los ejes X y Y. Yo no puedo orbitar para arriba o hacia abajo, solamente en X y. Es como si utilizáramos este aro de arrastre aquí en el cubo de navegación. Bien. También tengo la herramienta de panorámica, que es la que les decía de mirar. Yo puedo, por ejemplo, acercarme aquí adentro. Ahí voy. Y entonces utilizar la herramienta mirar para entonces ubicar mi vista donde yo necesito. Yo sé que esto puede ser bastante intuitivo, pero es bueno que lo practiquen para que puedan sacar el mejor provecho a estas herramientas. Por último, yo creo que esto es muy importante, la herramienta de paseo, como les decía. Aquí tenemos algunas diferencias si las tomamos aisladamente desde acá, porque yo puedo activar la herramienta de colisión y de gravedad, que también la podemos ver aquí en vista, perdón, aquí en punto de vista. Yo puedo agacharme, yo puedo poner una tercera persona. Es bastante interesante utilizarlo así. Si se fijan, si yo activo colisión, ahora yo lamentablemente no voy a poder entrar a mis espacios porque tengo una geometría que me lo restringe. Por ende, yo puedo primero quitar la colisión, dejando la gravedad activada. Ah, no, perdón, no puedo hacer eso. Si tengo gravedad activada, tengo colisión activada. Lamentablemente no se separan esas dos herramientas. Pero sí puedo tener la tercera persona desactivada si es lo que quiero. No se ve tan bonito lo hacer. Así que nada, eso con las herramientas de navegación. Yo sé que
como les digo, pueden ser bien intuitivas y tal vez no tenga que durar mucho más explicándolas, pero es muy importante que tomen práctica al hacerlo, especialmente que puedan usar el teclado y el mouse para hacerlo. Si se fijan, si mantengo la gravedad encendida, yo me voy a ir para abajo y voy a tener que entonces volver a darle zoom a todo para volver a mi cámara. Pero sí, si aprenden a navegar utilizando el teclado, por ejemplo, yo puedo tener pan con la ruedita marcándola hacia abajo, el encuadre, zoom moviendo la ruedita hacia adelante, hacia detrás, con shift y presionando la ruedita yo puedo orbitar, y esos básicamente van a ser como las herramientas principales de orbitar, que si se fijan utilicé la misma herramienta para eso, y la puedo hacer desde cualquier herramienta. Incluso si estoy desde la herramienta de selección, yo puedo igual utilizar esas herramientas de navegación sin tener que cliquear en ellas. Muy, muy interesante. Un truco que es mi gran deseo que realmente los usen, los accesos rápidos o los shortcuts son de gran esencia, y a pesar de que en Navisworks no tenemos muchos de donde seleccionar, sí hay algunos. Por ejemplo, Shift W, que es común entre las herramientas de Autodesk, nos abre la rueda de navegación y ahí entonces pueden empezar a utilizarla, y si le dan entonces Shift W de nuevo ya la cierran. Es bastante útil. Como pueden ver, igual si selecciono un elemento y orbito alrededor, voy a orbitar alrededor de ese elemento. Esto es esencial para poder revisar y hacer revisiones y anotaciones en Navisworks. Bien, esa es la tercera clave. Si recuerdan aquí en la presentación tenemos, ya conocimos nuestro sistema de archivo y aprendimos a navegar. Ahora vamos a aprender a guardar nuestros puntos de vista. Esto es, a pesar de que pueda sonar igual un poquito sencillo, pero es esencial. Si pueden ver en el espacio de trabajo esencial o predeterminado del proyecto, yo voy a tener aquí una ventanilla de puntos de vista guardados. Si por alguna razón se está apagado, yo puedo encenderla de nuevo acá, dándole a esta flechita de aquí abajo. Pero, por ejemplo, si yo quiero anotar algo en algún encuadre que yo desee, por ejemplo este, yo puedo tomar como una foto de ese lugar y guardar esa vista con un nombre predeterminado. Por ejemplo, cocina tipo. Y ya entonces, en este espacio yo puedo crear anotaciones, yo puedo, por ejemplo, aquí en el tab de revisión, yo puedo agregar textos. Vamos a ver, por ejemplo, subir gabinetes superiores. Y puedo mover ese texto a donde ya necesito. Por cierto, un shortcut rápido, si yo quiero volver rápidamente a la herramienta de selección, si se fijan, sombreándola me lo dice, es control 1. Así no tengo que hacer un clic acá arriba y luego hacer otro clic acá, sino que simplemente le doy control 1 y ya tengo mi herramienta ahí. A ver. Ok, ahí tengo ese comentario. También puedo hacer medidas. Si, por ejemplo, yo quiero medir desde este punto a este punto, la herramienta de medición de Navis es excelente porque me mide no solo en la línea entre los puntos que yo dimensioné, sino que también me mide en los diferentes puntos de coordenadas. Por ejemplo, aunque yo esté midiendo desde este punto del counter hasta este gabinete, me dice exactamente la altura que tengo entre ambos elementos. También lo puedo hacer desde cualquier otro. Una herramienta que es muy interesante de utilizar es la de medir la distancia más corta entre dos elementos. Si se fijan, yo puedo seleccionar cualquier dos elementos del proyecto y darle acá distancia más corta y entonces tendrían mis distancias. Si se fijan, yo he estado haciendo diferentes medidas, pero todas se borran, no se quedan, porque él entiende que no todas las dimensiones son las esenciales para quedarse en los puntos de vista. Ya cuando yo tenga una dimensión que yo quiera tener en mi proyecto, yo entonces puedo darle aquí, convertir en anotación, y ya entonces se vuelve una línea roja, o como la queramos guardar. Eso se puede modificar aquí en las opciones. Podemos ver un poquito de eso después si nos da tiempo. Pero si se fijan, voy a hacer algo para que puedan ver qué pasa.
Si yo activo cualquier herramienta de navegación en este momento, fíjense cómo instantáneamente pierdo las anotaciones que tenía. ¿Por qué? Porque ya no estoy en ese punto de vista que yo tenía previamente. Si yo ahora entonces vuelvo, entonces ya están mis anotaciones guardadas ahí. Por eso es importante que si yo estoy fuera de un punto de vista y empiezo a anotar, por ejemplo, y lo convierto en una anotación, fíjense qué interesante. Yo tengo creado un punto de vista solamente porque yo creé una anotación en esa vista. Si me muevo, puedo volver a él y ahí instantáneamente voy a ver las anotaciones que creé. Puedo hacer nubes de revisión, lo que yo quiera. Y todo eso se va a perder porque va a estar solamente guardado en esta vista que yo creé. Ah, mira, no, como no se hace esto, no se guarda. Ahí quedó. No, no se guarda. Mejor hacer un lipsync. Pero en esencia eso es con los puntos de vista. Aquí tenemos otras opciones. También los puntos de vista pueden guardarse en perspectiva o ortogonalmente. La verdad es que las vistas ortogonales aquí en Navisworks como que pierden un poco de sentido. Yo entiendo que es bueno que tengamos la opción de poner las vistas ortogonalmente si queremos hacer una elevación o un corte en planta o un alzado, lo que sea. Pero realmente el tener el modelo en perspectiva y poder movernos a través de él es lo que realmente nos va a dar fruto de tener este programa y poder sentirnos realmente adentro de los espacios tridimensionales. Aquí también, aparte de tener puntos de vista, yo puedo hacer grabaciones. Si yo enciendo mi grabación y entonces me muevo o hago utilizando cualquier herramienta de navegación, yo puedo entonces detener y yo voy a tener ahora una navegación basada en ese movimiento que yo hice. Si se fijan ahí, yo voy a hacer, él recrea esos exactamente mismos movimientos que yo hice cuando empecé a grabar. Eso es muy útil si yo quiero mostrar algo que en una sola imagen yo no voy a poder mostrarle a un cliente o un contratista, sino que tenga que orbitar alrededor de él y así la persona lo va a entender mucho más fácil. También, antes de terminar con los puntos de vista, es importante que sepamos que la manera de iluminar nuestros modelos lo podemos manejar aquí. Podemos tener modelos sin luces, que se va a ver como si fueran los elementos shaded sin ninguna diferencia. Pero realmente las luces de escena, si tenemos iluminaciones creadas o importadas dentro del modelo, por ejemplo, si yo tengo un modelo fotométrico de un contratista de iluminación y yo entro esos elementos con esa información fotométrica, yo voy a poder visualizar esas luces de escena en este modo. La iluminación máxima, que enciende básicamente todas, pero la luz frontal, que es la que es perpendicular a la pantalla, es la que más utilizamos porque nos ayuda a entender la profundidad de nuestro modelo. También podemos modificar el modo de renderización. Yo puedo renderizarlo por completo, que ahí utiliza los materiales que trae el modelo predeterminadamente. Como este fue modelado en Revit, entonces trae los materiales del programa de Revit. Sombreado es el que teníamos, también estructura alámbrica, que tenemos todo ahí. No lo recomiendo en lo más mínimo. Y también tenemos línea oculta, que también no es muy útil porque no vemos todo. Si ven, Navisworks maneja la geometría de una manera triangularizada. A pesar de que estos son elementos ortogonales que trajimos de Revit, Navisworks automáticamente triangulariza toda la geometría para poder tener referencia de los planos. Si no sabían eso, o sea, todos los planos son hechos por 3 puntos. De manera que si activamos ahí, eso es lo que vemos. También aquí podemos apagar superficies o apagar líneas. Todas estas son dentro del panel de estilos de renderización se pueden utilizar. Pero creo que una de las herramientas más interesantes que le puedo enseñar aquí a la hora de crear puntos de vista es la de activar secciones. Si pueden ver acá, bueno, tenía esta sección ya creada predeterminadamente, pero yo puedo crear secciones en diferentes planos que yo puedo mover, que yo puedo girar, todo lo que yo desee. Si yo por alguna razón quiero también cortar o sea, tener diferentes cortes al mismo tiempo, yo puedo, por ejemplo, encender esa ventana de vincular planos de sección
y aquí entonces encender varios planos de trabajo, donde cada uno yo puedo entonces, utilizando las mismas herramientas de transformación, rotarlos o moverlos o todo lo que yo necesito. Seleccionando cada uno yo voy a poder hacer eso mismo, como pueden ver. Y yo puedo cambiarlo a alinearlo con la vista o con alguna superficie en particular. Si se fijan ahí, alineé uno a la cara superior. Todo eso lo puedo hacer desde acá. Esto es uno muy interesante porque nos permitirá, déjame apagar algunos porque no se entiende muy bien. Este nos permite hacer cortes tridimensionales y fíjense la fluidez con la que Navisworks maneja esta geometría. Si lo han hecho en Vectorworks o en Archicad o en Revit, todos estos programas de autoría tienen que hacer grandes procedimientos a la hora de hacer recortes porque estamos literalmente cortando la geometría y habilitándolos para edición. Pero como en Navisworks no editamos, entonces él se salta mucho de estos pasos y podemos hacer estas revisiones con mayor facilidad. Bien, eso con los puntos de vista. Volviendo acá a la presentación, guardando tus puntos de vista es que ustedes van a poder hacer todo eso que vimos de anotaciones, recortes, todo eso es lo que realmente es fructífero de utilizar Navisworks, porque así le podemos mostrar y coordinar con otras disciplinas para entonces llevar nuestro modelo a uno realista. Veamos el cuarto punto, entonces, maneja tus elementos. Volviendo acá, si se fijan, vamos a apagar esta sección acá. Si yo selecciono cualquier elemento, fíjense que estoy en el comando de elipse todavía. Si para volver atrás, si recuerdan, es control 1, para volver a la herramienta de selección. Cuando yo selecciono cualquier elemento, por ejemplo, este muro, yo tengo ahora un tab contextual o una pestaña contextual que se me habilita. Fíjense que no la tengo, ahora sí la tengo. Esa pestaña se me habilita y me permite entonces hacer ciertas transformaciones o modificaciones. Pero escuchen, estas transformaciones no son con el propósito de editar el modelo, sino que son con el propósito de anotar o revisar. Si, por ejemplo, yo le tengo que decir, si yo soy BIM manager de este proyecto, yo le tengo que decir al arquitecto, no, arquitecto, aquí hay un problema con este muro y se va a tener que mover, que incluso lo puedo hacer con medidas, a 1 metro en el eje Y, yo puedo hacer ese movimiento de ese elemento en particular. Fíjense que él se va con los mismos recortes de geometría que él trae predeterminadamente. Y ya entonces yo puedo igual girarlo o escalarlo incluso, cualquier cosa que yo quiera. Estos me permiten entonces, si ahora yo lo tengo así dimensionado, yo puedo ir entonces a mi tab de revisar y crear una dimensión entre esta cara y esta cara y decir, fíjese, bueno, vamos a tomar una referencia perpendicular acá. Bueno, para tomar esa referencia lo mejor que podríamos hacer es ir a un punto. Fíjense ahí donde mostramos la cruz y ahí lo tenemos. Si yo ahora voy y le anoto, fíjense cómo creé una nueva vista, movimiento de muro le puedo poner, como ya habíamos visto. Yo puedo entonces notificarle a esos diseñadores lo que es esencial en el modelo para que podamos coordinar. Eso, por ejemplo, es muy útil si yo tengo, por ejemplo, un modelo de mecánica y yo tengo un ducto que tengo que mover, o por ejemplo, esta ventana no tiene que ir hacia esta cara de aquí adelante. No estaba bien. Yo puedo anotarle todos esos movimientos sin necesariamente ser el autor de esa geometría, ni tener que hacer ese trabajo yo, porque ya eso lo haría el responsable de esa disciplina. Eso es lo importante acá. Y todas esas herramientas de transformación las encuentran en este panel de acá arriba. También podemos modificar su aspecto. Yo puedo agregarle transparencia a un elemento. Fíjense cómo ahora casi no se ve.
Yo puedo agregarle color, que es el que tenemos acá. Fíjense ahí. Y si no me gusta nada y quiero volverlo a su lugar, puedo restablecer su aspecto. Incluso si lo moví sin querer, puedo restablecer su transformación. Lo mismo con este acá. Pero vamos a dejar ese. Otra cosa con las herramientas de elementos es que podemos ocultar simplemente un elemento o marcarlo como requerido. Así que si yo oculto un grupo donde estos elementos estaban o un conjunto, yo no los tendría. Perfecto. También yo puedo enfocar mi cámara en ese elemento o hacer zoom hasta lo más cerca que pueda de este elemento. Yo puedo mantenerlo en la mira si yo estoy orbitando. Fíjense qué extraño es, yo casi nunca uso esa herramienta porque lo mantiene exactamente esa misma perspectiva y él rota el elemento dependiendo de cómo yo orbite mi cámara. Es una herramienta bien particular porque él también escala ese elemento. Si se fijan ahora, ese elemento no tiene la misma dimensión ya, sino que se escaló. Y todo eso yo lo puedo hacer así aquí. Bien. No es una herramienta que yo utilizo mucho, la verdad, esa de mantener en foco. De volver al origen es si yo estoy utilizando la aplicación activa de donde ese modelo está abierto, pero en este caso no lo necesitamos acá. Perfecto. Bien, eso con maneja tus elementos. Ya aparte de eso, es importante que conozcan sobre cómo buscar o seleccionar sus elementos, porque yo puedo tener, por ejemplo, una gran selección de elementos que yo quisiera mantener como guardada una selección. Para esto aquí tenemos nuestro árbol de selección y nuestros conjuntos, que los vemos acá abajo. Si por alguna razón se les cierra estas herramientas, yo puedo cerrar el árbol de selección aquí con este y los conjuntos aquí, administrando los conjuntos. Yo puedo cerrarlo y abrirlo aquí. ¿Cómo funcionan los conjuntos? Bueno, por ejemplo, si yo tengo mis elementos ordenados así por jerarquía de nivel y yo quisiera decirle, bueno, yo quiero buscar todos mis muros. Yo puedo buscar, bueno, estos muros se llaman 6 pulgadas concreto. Yo puedo buscar aquí con la misma nomenclatura. Ok. No lo está haciendo ahí. Bueno, yo puedo hacer una regla también, pero no quiero perder tiempo en eso. Bueno, si yo, por ejemplo, tengo todos mis muros acá, yo puedo ir a esa tipología en particular en mi árbol de selección y puedo hacer lo mismo en mis diferentes niveles. Con control, selecciono también ese tipo para tener ambos niveles seleccionados. Hago lo mismo en el nivel 3 y hago lo mismo en el último nivel. De esta manera ya yo tengo todos mis muros de concreto seleccionados y ahora yo puedo crear un nuevo conjunto guardando esta selección y colocarle por nombre así, muros de concreto. Y eso yo lo puedo hacer con todos los elementos. El árbol de selección es bastante útil para eso porque nos permite visualizar todos los elementos dentro de sus jerarquías, primero por nivel de anfitrión, por categoría de elementos y luego entonces por tipo o por familia y luego tipo. Categoría, familia, tipo. Ya cada instancia de esa tipología dentro de ese árbol de selección. Aquí se muestran absolutamente todos los elementos que estén cargados en el archivo. Yo puedo también seleccionar todo. Yo puedo invertir una selección. Yo puedo seleccionar elementos similares. Fíjense aquí qué interesante. Si yo quiero todos los elementos que tengan el mismo material, yo voy a haber seleccionado todos esos pisos porque tienen el mismo material. Pude haber hecho esa selección por concreto de esta misma manera, por mismo material. Perdón, aquí hay elementos de materiales que son compartidos entre otras tipologías de muro, entonces mejor sería utilizar por mismo elemento.
No, por mismo tipo. Ahí está. Si está en el mismo tipo, entonces yo puedo crear un conjunto de esa manera. Lo podemos hacer, por ejemplo, aquí con este muro que son de... Bueno, vamos a hacer este que es más común. Bien, yo puedo crear un conjunto ahí, dándole acá o aquí en la ventana de conjunto. Muros de bloque. Y ahí yo puedo seguir creando selecciones dependiendo de eso. Las selecciones y los conjuntos son muy importantes porque nos van a permitir hacer entonces prueba de detección o modificar, hacer animaciones, o sea, utilizar las herramientas y cuantificación también. Todas estas herramientas van a ser mucho más útiles si yo tengo mi modelo ordenado por conjuntos. A pesar de que yo también podría utilizarlo por el árbol de selección, así por categorías, es muy interesante usarlo así por conjuntos, porque se maneja de una manera mucho más organizada, como pueden ver. En cuanto a la visibilidad de los elementos, antes ya de irnos a las herramientas, en el tiempo que nos queda, van a poder manejar estas herramientas aquí, la visibilidad de esto. Por ejemplo, las cerillas y los niveles, las tenemos trancadas, pero podemos verlas todas. Fíjense cómo transicionan acá. Todo eso lo pueden manejar de aquí y ya lo demás lo hemos visto en las herramientas de navegación. Por último, antes de terminar, quiero dar un sneak peek a una de las herramientas que creo que son las más importantes de aquí, el Clash Detective o el de hacer procesos de interferencias. Creo que esta es una de las más importantes. Por ejemplo, yo tengo este que solamente lo voy a hacer con el modelo arquitectónico. Yo puedo crear una nueva prueba acá. Yo voy a hacer un test arquitectura con arquitectura para ver qué elementos dentro de mi mismo modelo yo estoy teniendo con interferencias. Lo puedo hacer de nivel a nivel si es necesario. Por ejemplo, haciendo estas selecciones ya yo lo estoy haciendo ahí. Vamos a hacerlo así primero. Primer nivel, segundo nivel. Si yo, bueno, aquí abajo puedo también modificar el tipo de prueba que estoy haciendo. Podemos tomar el estático y tener una tolerancia de una décima de un milímetro. Y cuando le dé ejecutar la prueba, entonces tendré mis casos de interferencia. Entonces, fíjense qué importante es esto. Ya entonces aquí yo podré ver, bueno, mira, tengo un elemento de un muro y un descanso de una escalera que no se me están mezclando bien. Parece que hay una geometría que no está bien unida. Yo puedo modificar esa visibilidad aquí en mis herramientas de puntos de vista, como ya habíamos visto. Pero si se fijan, ya cuando yo cambie de herramienta, yo voy a ver una camarita aquí. ¿Por qué? Porque yo modifiqué el ángulo por el que se ve esa herramienta. Con el simple hecho de yo orbitar o utilizar cualquier herramienta de navegación, ya él está creando una cámara nueva. Fíjense que estas cámaras no salen como puntos de vista guardados, pero él los guarda dentro de la prueba del Clash Detective o del cruce de ingenierías. Eso mismo lo puedo hacer con cualquier otro elemento. Si se fijan aquí tengo un acabado de escalera que se está cruzando con una baranda. Y con cada uno que yo modifique, fíjense que si no muevo la cámara, no se me mueve. Y así lo puedo hacer con cada uno. Aparte de esto, yo puedo aplicarle un estado, si es nuevo, si está activo, si ya ha sido revisado, aprobado o resuelto. Aplicarle un código de nivel o de intersección. Él automáticamente marca la hora en la que fue creada esta interferencia. Cualquier comentario de aprobación, una descripción que sea necesario, yo lo puedo asignar a un equipo en particular y me marca entonces la distancia de interferencia que tienen entre estos dos elementos. Si yo entonces quiero, por ejemplo, aquí abajo entonces veo esos dos elementos que se me están interfiriendo. Me los enseña en cada uno de mis árboles de selección y también entonces me los resalta de diferentes colores para que identifiquen cada uno. Por último, si yo quisiera crear entonces un informe o un reporte de estas herramientas, yo puedo crear con todas las categorías que yo quisiera, puedo crear un informe que es bastante útil para entonces compartir con las demás disciplinas. Pueden ver acá. Ya ese archivo yo lo voy a tener, a ver. Aquí está. Si se fijan aquí, él me creó un archivo XML con una carpeta de archivos. ¿Qué tiene esa carpeta de archivos? Todas las imágenes
de esos puntos de interferencia automáticamente exportados desde mi prueba de interferencias. Esto es increíble como herramienta. Lo bueno de esto es que también yo puedo abrirlo como XML en un website, por ejemplo, Microsoft Edge. A ver, parece que Microsoft Edge no es muy bueno abriendo. Vamos a abrirlo con Google Chrome. No está dejando. Bueno, podemos exportarlo en otro formato. HTML tabular, que es creo que el más común a utilizar. Entonces, si vemos en la carpeta, abrimos esta ubicación. Si se fijan, de la misma manera yo ahora voy a tener tabuladamente cada uno de mis conflictos con su imagen y toda la información que yo pueda precargar dentro del programa. Esto es muy, muy, muy útil a la hora de coordinar entre diferentes disciplinas. Bien, entonces ya por último les puedo mostrar que también podemos hacer cuantificación. Yo puedo hacer un bill of quantities o un listado de cantidades de mi proyecto y yo configurar cómo hacer esa cuantificación. Él crea un procedimiento dependiendo de un estándar ya predeterminado o algún catálogo que podamos precargarle. Por ejemplo, el uniforme en la unidad que deseemos, tomando en cuenta estas medidas. Y finalizando, entonces, él nos crea todo automáticamente por ese estándar, él nos crea todo lo que necesitamos. En el substructure tenemos las categorías diferentes ahí. En el shell, que es como la fachada. Bueno, déjame subir esto un poco. Okay. En los interiores, los servicios. Y lo bueno de esto es que, por ejemplo, estos muros de concreto yo lo puedo entrar en mi, creo que es en mi superstructure. Ahí entre estos en exterior closures que tengo que entrar. Bueno, los entré ahí. Vamos a aquí. Bien, si se fijan ahora, en esta categoría yo entonces puedo tener todas las medidas de esos elementos y entonces identificar precios unitarios, que lo puedo colocar aquí más adelante en la tabla. Y ya con todas esas medidas yo puedo crear un presupuesto de mi proyecto. Aquí está el precio unitario. Dependiendo del elemento que tengamos, entonces un precio unitario de manera lineal, de manera área o de manera cúbica. Todo eso se puede sacar aquí con el de cuantificación. También tenemos la herramienta de Timeliner, pero esa es como para hacer animaciones. Voy a cerrar esto rapidito, a ver si pueden ver una prueba antes de terminar. Yo puedo crear una tarea de construcción, por ejemplo. Podemos utilizar este mismo conjunto. Voy a juntar ahí. Y si yo le pongo una fecha en particular, vamos a ponerle 4 días de montado. Vamos a hacer zoom todo. Yo puedo entonces, a la hora de simular, yo voy a ver entonces cómo se van creando esos elementos. Bueno, no modifique el inicio real. Volver acá. Todo esto se puede configurar desde acá. Le puse muy largo el tiempo, por eso no se ve. Pero en fin, esa nueva tarea yo la podré ver aquí cuando esté terminada. El Timeliner es una herramienta que es muy buena a la hora de mostrarle al equipo de construcción el proceso constructivo. O sea que, en fin, conozcan sus herramientas. Pues vamos a la presentación ya para terminar. Si conocemos estas claves, podremos, conociendo nuestro sistema de archivo, podrás hacer el mejor uso de los archivos de tu proyecto. Aprendiendo a navegar, podrás sentir que estás realmente dentro de tu espacio digital, sin limitaciones de movimiento. Guardando tus puntos de vista, tendrás un registro claro y ordenado de los puntos de revisión de tu modelo.
Manejando tus elementos podrás hacer anotaciones para coordinar con las diversas disciplinas integradas a tu modelo. Y finalmente, conociendo tus herramientas, tendrás el poder de utilizar el programa al máximo, viendo todo lo que vimos y más. Esto ha sido todo por hoy. Ahora tenemos un tiempo de preguntas, que si me pueden escribir ahí en la parte de questions o preguntas. Ahí creo que tengo una. A ver si abro esto un poquito más alto. Ok, tengo bastantes preguntas. Muy bien. Vamos a ir tachando. A ver. ¿Se puede importar un modelo desde SolidWorks? Sí, excelente. Aquí desde la herramienta de abrir podemos fácilmente ver en los tipos de archivo que puedo importar que están todos los formatos de SolidWorks. O sea que si tienen algún elemento que hayan modelado dentro de SolidWorks, lo pueden importar automáticamente aquí y va a hacer el mismo proceso que hizo cuando importamos nuestro modelo de Revit. Él va a crear un archivo NWC, que es el cache, el .nwc, porque él no va a abrir el archivo editable de SolidWorks. Él crea un archivo adicional. Bien. En detección de interferencias, ¿se detectan cuando en Navis se inserta una nube de puntos? Sí. La verdad que eso es todo una clase, las nubes de puntos. He visto personas, yo personalmente nunca lo he utilizado con nube de puntos, pero he visto personas que lo han importado, especialmente en colaboración con el programa Recap de Autodesk, que he visto que lo utilizan. Pero ya eso es, bueno, otros 500, como dicen aquí en Santo Domingo. Bien. Aquí hay una que no entiendo. ¿Se puede referenciar un modelo con coordenadas topográficas? Sí. Cada elemento aquí posee coordenadas específicas. Si ven aquí cuando yo, bueno, puedo hacer un movimiento, una transformación, todos esos yo puedo hacer, a ver, aquí una dimensión vamos a hacer. Aquí, por ejemplo. Todos esos puntos yo voy a tener referencia de coordenadas. O sea, si se fijan, yo tengo aquí en coordenadas dónde están esos puntos que yo tengo. Si yo tengo entonces un modelo referenciado, georreferenciado, o topográfico, o como sea, yo voy a tener entonces las coordenadas topográficas de esos puntos donde sea que yo los tenga. O sea que sí, yo incluso he utilizado Navisworks con un modelo georreferenciado ubicado en un espacio real. Ya ustedes saben, muy lejos del 00 del proyecto típico. O sea que es una herramienta excelente para eso. Bien, David Julián, más que todo coordinar y revisar los proyectos, más que todo coordinar y revisar los proyectos, o es una herramienta BIM independiente. Es una herramienta BIM independiente, pero no es de autoría. Como vimos al principio, es para analizar y revisar otros modelos creados aparte de este proyecto. En Navisworks tú no creas geometría ni nada. Tú revisas que lo que ha sido creado o autorizado en otro proyecto, en otro programa, está funcionando correctamente. Aquí hay otra. El programa Navisworks se utiliza más que todo para coordinar y revisar los proyectos. Correcto, es así. Ah, entiendo, es la misma pregunta. Ya veo. ¿Se puede vincular con unidades los proyectos, al proyecto las tareas? Ah, perfecto, sí, claro. O sea, aquí en el Timeliner, por ejemplo, si yo tengo mi modelo creado por fases, yo voy a tener la opción de crear las tareas que yo quiera o increíblemente yo puedo también importar aquí con esta herramienta. Bueno, esto es exportar. Sé que está por aquí, se me escapa dónde está. Pero yo puedo enlazar un archivo de, mira, aquí en orígenes de datos. Yo puedo añadir un archivo de project o un CSV de Excel o de Primavera, de las fases o las tareas de construcción de mi proyecto y luego entonces aplicarle la geometría que yo tenga, por ejemplo, en conjuntos o en mi árbol de selección o simplemente seleccionándolas desde mi modelo a sí mismo. Yo puedo aplicársela a cualquier tarea. Si se fijan aquí, tenemos en la columna de enlazado toda la selección que muestra cada tarea. Yo puedo ahí modificar cualquier cosa. El tiempo de duración, cuándo inicia, de qué tipo de construcción es esto,
porque por ejemplo yo puedo hacer tareas de construcción, tareas de cualquier tipo, de demolición, de tareas temporales, de elementos temporales de construcción, como encofrados o cualquier otro elemento de ese estilo. Creo que si no tienen ninguna otra pregunta, creo que eso es todo y estamos terminando ya con 2 minutos. Estoy a la orden para ustedes, saben que estamos aquí en EALDE para cualquier duda. Tienen este programa que va a estar incluido en el máster del que habló mi compañero al principio. Así que a la orden para cualquier cosa, puedo pasar ya al último slide para concluir. Estas son las redes sociales de la universidad, del instituto, para que puedan realizar cualquier pregunta o cualquier búsqueda que tengan cada uno. Así que nada, un placer a todos.